Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre, es este rinconcito que mantenemos en radioesperantia.com dedicado básicamente a la cultura, donde aquí pues tienen cabida escritores, compositores, cineastas, filósofos, también luthier, que ha habido alguno, todo el que tiene algo que decir en el ámbito de la creación tiene cabida aquí en la revista de Radio Esperantia. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y esperamos pasar una velada fantástica con el invitado que tenemos aquí en nuestro espacio, que nosotros, que el escritor Javier Mas tiene varios libros, pero nos vamos a centrar en este que acaba de publicar, que es Reina de Sangre. Esto que parece ser muy tétrico, pero bueno, luego lo vas a entender. Y es la culminación de una historia, de una saga, de algo que ha tenido mucha importancia en el Reino de Castilla, pero bueno, Aragón también estaba allí bastante metido y bueno, nos lo va a contar Javier Mas, al que le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación y que haya deseado, pues eso, compartir este tiempo de radio aquí con nosotros. Javier, un verdadero placer, gracias por estar aquí con nosotros y nada, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar contigo y encantado de charlar sobre historia y sobre literatura, que son dos pasiones enormes que tengo. No sé si por desgracia, porque de la historia se come mal y de la literatura peor, con lo cual no parece que hayamos elegido para la vida el mejor de los caminos. Pero en cualquier caso, yo creo que cualquier camino que uno decide empezar a andar, pues lo debe de luchar hasta el final y disfrutar, sobre todo disfrutar con él o en él. Exactamente, compartimos tanto historia como literatura, como bien sabes, que hemos estado charlando un ratito antes con el amigo Javier y bueno, pues, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Tú eres doctor en Historia Contemporánea, también académico de la Real Academia de Cultura Valenciana y lógicamente pues el mundo de la historia no es desconocido. Pero la primera pregunta que tengo es que entre toda la historia que más o menos abarcaría la historia contemporánea, ¿por qué has elegido un pasaje tan, bajo mi punto de vista, espectacular y poco tratado en el mundo de la pues novela histórica, que sería pues los Trastamara y un poco pues la lucha de este tipo de altos personajes de la nobleza, pues por un poco pues hincar su pica en un territorio. Cuéntanos por qué se te ocurre escribir de este tema en concreto, Javier. Bueno, pues fue circunstancial, como la mayoría de las cosas que llegan en la vida, ¿no? Yo realmente escribía sobre lo que domino, que es la época contemporánea, sobre todo los años 40, y empecé en España y poco a poco me desplacé hacia Europa. Y llegué por casualidad, porque un día estaba con mis hijos visitando el castillo de Peñíscola, y entonces mis hijos eran pequeños, me di cuenta que no entendían lo que era el cisma de Occidente. Pues claro, forma parte del cuerpo principal de la historia de un personaje fantástico que Sí, es Benedicto XIII, el Papa Luna. Entonces no entendían el cisma de Occidente. Y bueno, estaba por allí y dije, voy a escribir un pequeño relato para que mis hijos lo tengan más claro y cuando tengan que trabajarlo en el colegio, pues bueno, puedan explicarlo de forma entendible. Y escribí una pequeña novelita sobre el Papa Luna y sobre Peñíscola. Y entonces ahí descubrí al Papa Luna, a Benedicto XIII, a Pedro Martínez de Luna, y me fascinó. Y empecé a trabajar el personaje, todo lo que rodeaba al personaje, y ese personaje me llevó a María de Castilla, que era bueno, la hermana de Juan II de Castilla. mm, Vamos a, para que situar a los oyentes, era la tía de Isabel la Católica, ¿vale?
Bueno, Ujú. entonces empecé a trabajar el personaje, me fascinó porque es un personaje fascinante Sí, sí, sí. y eso me llevó a empezar a indagar en el pasado de los Trastámara Mm. y en ello estoy. Entonces descubrí a una dinastía o una época, más que una dinastía, brutal, brutal, impresionante, increíble, donde hay un personaje que siempre aparece en todas partes, en todos lados y se hace omnipresente, que es Mm. Pedro Martínez de Luna, que es el Papa Sí, Luna, que todos sí. conocemos. Bueno, el Papa Luna es capaz de instalar a los Trastámara en Castilla y de instalar a los Trastámara en Aragón. Claro, el pobre, como dura 94 años, Sí. pues le da tiempo a ver de todo. Entonces, al Ujú. final, este personaje se convierte en un hilo conductor de mis novelas y en un personaje siempre permanente en cada una de ellas, aunque tengan saltos temporales eh, bastante importantes, ¿no? Dentro de ese aspecto de la Edad Media que, vuelvo a repetir, en España es fascinante. Y si me permites, y ya sé que me alargo mucho, pero la gente no entiende que es mucho más fascinante en España que en Francia y que sin embargo lo que ha trascendido es esa Francia profunda, oscura, del centro Europa, en algunas partes de Inglaterra también se puede ver esa Edad Media que refleja Hollywood, ¿no? Esa Edad Media sucia, oscura, llena de maldad, entre comillas, muy estática, donde no había ascensor social, donde el pobre era pobre toda la vida y el rico era rico toda la vida. Y eso no pasa en España. En España existía una movilidad brutal. Alguien que nacía plantando trigo podía acabar siendo noble en Castilla, tal cual, ¿eh? Y claro, Sí, eso habría unas expectativas y unas posibilidades brutales. exactamente. Hay una pregunta que le hago a todos los escritores de novela histórica y además tú, además como eres historiador, pues me puedes contestar en las dos vertientes, como historiador y como escritor de novela histórica, que la novela histórica, mm, digamos que contrasta mucho con, digamos, la historia. Entonces yo me he encontrado que yo también escribo algo de historia o novela histórica, o en este caso series históricas, pues hay dos tipos de historiadores, que los que dicen que la historia pues hay que contarla tal como es, que no se puede modificar, que meter personajes, que meter tramas que no han ocurrido, que eso es algo como casi una herejía, y que, claro, no te puedes pasar ni un milímetro de lo que es la historia real comprobada. Entonces tú, en tu doble posición de historiador y escritor de novela histórica, ¿cuál es tu planteamiento? Porque claro, te verás en muchas ocasiones como entre la espada y la pared, ¿no? Cuéntanos, Javier. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, depende un poco de lo que elijas para narrar. Yo cuando he narrado partes de la historia contemporánea, pues es muy difícil inventarte personajes, salvo que sean personajes muy secundarios, muy paralelos, que ayudan a mantener un poco la trama, pero nada más. Porque realmente la historia, lo bueno que tiene es que no necesita inventar nada. Es que cualquier personaje que te pase por la cabeza existe y ha existido. Bueno, rasgos psicológicos me refiero. Y entonces lo tienes todo ahí, solo tienes que darle forma, ¿no? Entonces, es verdad que cuando hablas de historia contemporánea, pues es más difícil inventar eso. Y cuando hablas de historia medieval, pues te enfrentas con unos retos muy complicados. Por ejemplo, la novela que he hecho, la de Juana, el Mm. personaje de Juana Manuel no ha sido investigado nunca por nadie. Existen 2 o 3 artículos científicos publicados en algunas revistas muy locales, pero no se ha investigado como tal. Entonces, claro, te encuentras con un vacío que tú tienes que ir llenando a base de hacer una verdadera investigación biográfica sobre el personaje. Es decir, yo he tenido que encontrar pequeños párrafos en algunos libros muy locales que están en Salamanca, o en algunos libros muy locales que están en Zamora, o en algunas crónicas que están en Segovia. Entonces tú vas juntando todas esas piezas de puzzle y vas pergeñando una biografía, porque no existe. Entonces, claro, cuando no existe, eso te permite crear personajes que existieron, pero que no se sabe nada. Claro, si de la reina no se sabe nada, imagínate de su doncella, pues menos, ¿no? Sí, 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 claro. Ujú. Entonces, claro, cuando uno se acomete la historia, la narrativa en la historia medieval,
pues es más fácil crear personajes ficticios, pero el gran reto está en que esos personajes ficticios sean fieles a la realidad. Entonces, yo Sí, no critico a quien genera personajes para sustentar la trama principal, a quien se ujú, inventa personajes para sostener a los que compusieron la historia. Hombre, yo exacto, critico a los que cogen un tramo de la historia y genera un personaje ficticio que es el principal y que además tiene un peso fundamental en ese pasaje de la historia. Es decir, exactamente. no tiene sentido generar un válido malísimo, malvado y cruel en la España del siglo XIII cuando ya existían esos personajes y el que no existía es el que tú te inventas. Pero el Exactamente. resto, bueno, es literatura. Al fin y al cabo, tenemos que... Fíjate, a mí me comentaron hace ya tiempo la diferencia entre novela histórica e historia novelada. Sí, Yo estaría a caballo entre las dos, porque trato de que sin que lector se dé cuenta, porque eso creo que es fundamental. El lector no tiene que recibir en una novela histórica una lección de historia, para nada. Uno cuando quiere saber historia hoy en día es muy fácil, acude a internet y le cuentan cuatro cosas y ya está. Entonces, sí. no necesitas que te den una clase de historia, necesitas que te cuenten una historia. Y esa Ujú, es un poco mi obsesión, que los hechos históricos se conviertan en el decorado del escenario y que el lector preste atención a la trama o a los personajes. Con lo cual exacto. se Ujú, olvida del escenario, pero acaba absorbiéndolo y acaba aprendiendo historia. ujú. En toda la, no sé, el periodo que has estado documentándote sobre los trastámaras, los personajes reales, que has tenido que estar documentado durante mucho tiempo, ¿ha habido algún hecho que desconocías y que te ha llegado a sorprender? Es decir, pues, esto ni me imaginaba que hubiera ocurrido, algo así sorprendente, que te haya un poco hecho pues agarrarte a la silla de la impresión. Bueno, de la impresión ya no, ya no me asusta nada, ¿no? En la Edad Media, Es una metáfora. sí, sí, no, no, te lo vengo a decir porque es verdad que yo cuando doy clases, pues siempre digo lo mismo, bienvenidos a la fascinante etapa de la historia que es la Edad Media. ¿Por qué es fascinante? Porque todo se vive con una intensidad ilimitada, brutal. Y eso significa que te vas a encontrar la muerte, la vida, el amor, el sexo, el ensañamiento, todo con una intensidad brutal. Entonces, cuando te encuentras eso, no te sorprende, por ejemplo, que, que las racias de los moros pues fuesen de tal crueldad. Llegaba el Sí. verano, hacían su campaña de racias, es decir, invadían las poblaciones limítrofes y lo que hacían era, para generar miedo, pues cortaban la cabeza de todos los varones aldeanos, formaban una pirámide y dejaban a tres o cuatro vivos y los mandaban fuera del pueblo, para que esos transmitieran el horror de lo que eran es decir, generaban una guerra de terror, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso era la Edad Media. Entonces ya no te sorprenden leer cosas de esas, ¿no? O torturas o lo que sea. Como no te sorprenden historias de amor alucinantes. A mí lo que más me ha sorprendido de la Edad Media y que, y que me ha llevado a cambiar un poco el discurso histórico y que me ha llevado a dar charlas y conferencias fundadas o fundamentadas en este principio. Y es que la sociedad española no es ni machista ni racista. No es, digo en presente, no era ni ha sido nunca. ¿Y qué ha ocurrido para que tengamos esa percepción? Primero porque desde el exterior se nos ha, una más, ¿no? Una leyenda negra más que se nos ha tirado encima. Pero sobre todo es que primero llegan aquí una monarquía, una dinastía centroeuropea, que es la dinastía de los Habsburgo, que Sí. traen el machismo, no tanto racismo, pero el machismo light, es decir, el machismo que no legislaba contra la mujer. Y Sí, no traen el racismo duro porque no dejan de ser católicos y eso sí. les atempera. Pero luego viene otra dinastía. Bueno, en esta dinastía de los Habsburgo lo que se hace es apartar a la mujer, oscurecerla, Ujú. oscurecerla. No se legisla en contra, pero se le oscurece. De hecho, para los oyentes voy a hacer una pregunta.
¿Recuerdan ustedes algún nombre de alguna mujer como personaje histórico en la etapa de los Austria? Pues así a bote pronto nadie diría ninguna. Ujú. Yo voy a recordar, por ejemplo, una que todos dirán, ah, pues sí, pues es verdad, tal, que era la princesa de Éboli. Sí, Pero aparte de eso, pues no recordamos porque se oscureció. Pero es que luego llega otra dinastía centroeuropea más cercana a lo protestante, que es la dinastía Borbón. Y esos ya legislan contra la mujer. Hombre, eso es una barbaridad. No, no, legislan contra la mujer. El mejor ejemplo es la ley sálica, ¿no? Se le prohíbe a la sí, sí. mujer gobernar, cuando aquí en España jamás se le prohíbe. Bueno, entonces, esa situación contrasta con la época pre-Habsburgo, es decir, la época, por ejemplo, de los Trastámara. También antes, ¿eh? Es toda la Edad Media, pero ya que nos ceñimos a los Trastámara, nos centramos ahí. Y nos encontramos con una edad, que es lo que a mí me sorprende, donde la mujer tutea al hombre en el sentido más amplio. Lo tutea como le puede estar tuteando hoy día. La mujer ejerce el poder de una forma mucho más intensa que el hombre. De hecho, por ejemplo, en los Trastámara, los hombres, los reyes, por regla general, son más débiles que las reinas, que las mujeres. Hay Ujú. alguno que le iguala, no le supera, cuidado, le iguala a la mujer, como puede ser el primer Trastámara, que es Enrique II, ¿no? Se pone a la altura, no le supera, insisto, se pone a la altura. Pero luego existen una serie de reyes débiles, el exponente máximo del cual pues, puede ser Juan II, ¿no? Porque ya Enrique IV, que es contra quien lucha Isabel la Católica, bueno, pues este pobre está un poco mal de la cabeza, ¿no? Pero Eso es. Sí. suelen ser hombres débiles, y lo que genera que las reinas sean muy potentes, mucho. Hombre, pero es que el papel de la mujer no se puede reducir solo a las reinas, ¿no? Cierto, es verdad, no se puede Mm. reducir solo ahí. Pero es que el momento cumbre de todo este desarrollo social en la península ibérica, en España, en Castilla. Fíjate, en Castilla, Mm. más incluso que en la corona de Aragón. Ahora te explicaré un poco por qué, ¿no? Pero Ujú. el momento cumbre es Isabel la Católica. Es una Exactamente. reina feminista, tal cual, ¿eh? Feminista. Nadie me podrá decir lo contrario. Es una reina feminista. Feminista en el sentido igualitario, no en el sentido que hoy consideramos al feminismo. ¿Y Mm. por qué? Pues porque tenemos a la empresaria más importante de la época que suministraba al ejército español, a la corona, Sí. Pólvora, es una mujer. Tenemos a la empresaria más importante en el mundo de la impresión, es una mujer. Hombre, pero Ujú. es que esos pueden ser casos circunstanciales. Venga, va, te lo compro también. Pero es el segundo caso circunstancial, ¿eh? Vale, te lo Sí, compro sí. también. Pero, por ejemplo, nadie sabe, porque no interesa idear esto, que para que un hombre pudiese ir a hacer las Américas, a embarcarse en un barco e intentar hacer fortuna, porque aquí pues no había tenido suerte, tenía que presentar ante la burocracia oficial, ¿no? Ujú. Tenía que presentar un documento en el que la mujer le permitía y le avalaba para poder irse a hacer las Entonces, Américas. ahí Ahí está. es poco, ¿eh? Eh, Ujú. Otro ejemplo, por ejemplo, la legislación amparaba que las dotes, las famosas dotes que siempre se habla para desprestigiar el papel de la mujer y demás, bueno, pues la dote era para el mantenimiento de la mujer. Es decir, si el hombre fallecía, que era lo normal, por guerras, por hambre, por lo que sea, fallecía, la dote que se mantenía intacta debía servir para mantener a la mujer. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el libro de Juana Manuel de Villena. Si te fijas, es de Villena. Lo que se aseguran siempre es de tener títulos nobiliarios. ¿Por qué? No era por lucir, sino porque los títulos nobiliarios daban el acceso a señoríos. ¿Y qué suponían los señoríos? Que eran una fuente de ingresos, porque se cobraban impuestos. De Sí, forma sí, que sí. el rey no era el señor de Villena, no era bueno, luego título nobiliario, ¿no? Pero no era el señor de Villena, era la reina. Y lo mantenía. Y no lo cedía al rey. ¿Por qué? Porque ella se sustentaba a través de los impuestos que recaudaba en esos señoríos. Bueno, Ujú. podría seguir un rato, ¿no? Pero un Pero poco para que se haga la idea a la lo que gente. cuentas es muy, muy interesante. Tengo una pregunta que no sé si me he columpiado al hacerla, pero bueno, seguro que me la vas a responder. ¿Hubo alguna mente
iba a decir calenturienta o privilegiada, que desde tiempos anteriores a la instauración o en la entronización de la dinastía Trastámara, tanto en Aragón como en Castilla, pensara hacer realidad este hecho. ¿O fue algo fruto de la casualidad y nadie tuvo que ver? Porque antes has mencionado el Papa Luna, pues no sé, ¿hubo algo, digamos, estructurado o planeado para que la dinastía Trastámara fuera entronizada en las dos cortes? Javier. Sí, sí, y espero sorprender a los oyentes. Porque, vamos a ver, fíjate, la cosa es más sencilla de lo que parece, pero bueno, el- el, eh, la orden, la orden templaria, que nace en Francia, eh, tiene un objetivo, como cualquier orden que tenía que combatir en Oriente para recuperar Jerusalén. Y el objetivo era crear un reino en Occidente, un reino cristiano, tan fuerte que fuese capaz de oponerse al proceso de invasión musulmana en Oriente y sobre todo recuperar Tierra Santa. Porque existían multitud de reinos, pero ninguno era suficientemente fuerte para abanderar esa lucha, ¿no? Entonces, los templarios tienen claro ese objetivo y lo que buscan es generar ese reino. ¿Dónde, por quién apuestan los templarios? Podrían haber apostado por el rey de Francia. El por qué no es más largo de lo que podemos entender aquí, pero apuestan directamente por la corona de Aragón. Los templarios quieren que la corona de Aragón sea el pilar de ese gran reino en Occidente. Y eso supone que el gran reino en Occidente tiene que ser aquel que también fue en su día reino, que era el reino visigodo. Toda la península ibérica está bajo un mismo área geográfica, que por otro lado es lógica. Todos los que hablan de que España no existe hasta la Constitución, casi, pues no es verdad, ¿no? Porque existe una corriente social de pensamiento que hace que pues toda un área geográfica funcione de la misma forma. Bueno, esto se va del tema, ¿no? El caso es que los templarios quieren ese reino y apuestan por la corona de Aragón. De hecho, hay reyes de la corona de Aragón que son reyes templarios, sin más, empezando por el propio Jaime I el Conquistador, que se queda su infancia a cargo de la Orden del Temple. Bueno, por ir resumiendo, la Orden Templaria desaparece y desaparece por mucho menos que estas tonterías de que vinieron los extraterrestres y ellos son los que guardan el saber de la inmortalidad y no sé cuántos miles de tesoros y que se quedó el rey de Francia. Bueno, todo esto son temas, son cortinas de humo, ¿no? Son bombas de humo. ¿Por qué se carga Francia a los templarios? Pues precisamente por su apuesta por la corona de Aragón. Más, no voy a tener en mi casa al enemigo que está compitiendo contra mí. Bueno, pues desaparecen los templarios. ¿Y qué ocurre en la corona de Aragón? ¿Qué ocurre con ese pensamiento templario de unidad territorial peninsular? Que la heredan otra orden templaria nacida, perdón, otra orden nacida al mismo tiempo que la orden templaria, que es la orden de San Juan del Hospital, los hospitalarios, la orden de Malta, que tenían una base principal en la corona de Aragón. De forma que los templarios aquí simplemente se cambian la chapita que llevaban en la camisa y se ponen la de la orden. No se les mata, por supuesto, no se les persigue, no se les quita las riquezas, bueno, salvo cuando eran cuestiones políticas, que eso era otra historia, pero en general no. ¿Qué hacen? Consolidan el mismo poder y el mismo pensamiento. Y entonces aquí aparece un personaje que es Benedicto XIII, que es un papa templario, tal cual. Benedicto XIII, quien le ayuda a llegar al papado de Aviñón, es un personaje que es, bueno, hablaremos en otro programa si quieres, porque es interesantísimo. Pero bueno, acortando, es Juan de Heredia, que es Juan Martínez de Heredia, que es el máximo responsable de la Orden de San Juan del Hospital. Ya empezamos a ver. ¿En España o a En nivel España, mundial? no, En España. mundial. Es el prior Sí, 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 sí. mundial de la orden. La cabeza Eh, de la... Sí. la cabeza de la orden. Entonces, todo está estructurado para que se elija un papa que ayude en ese proceso de unificación.
Bueno, podríamos encontrar mil casualidades que no lo son, porque, por ejemplo, el Papa Luna nace, bueno, viene de la familia Luna, Luna viene de la población Luna en la Corona de Aragón, que casualmente es una encomienda templaria. Sí. Que él nace en Illueca, que es una encomienda templaria. Él establece el papado en Peñíscola, que es una encomienda templaria. Y bueno, y así podríamos seguir ad infinitum, ¿no? El caso es Ujú. que el Papa Luna recoge todo ese legado y es el arquitecto de esa unidad territorial. Fíjense, por ejemplo, que él trae los Trastámara a Castilla y trae los Trastámara a la Corona de Aragón. Ujú. Y cuando lo trae la Corona de Aragón, elige Caspe. Caspe es una encomienda de San Juan del Hospital. Curiosidad, ¿no? Casualidad. Además es la encomienda que pertenece a Juan Martínez de Heredia. Buah, ya es demasiada casualidad. Y Pues además sí. acaban eligiendo a la dinastía Trastámara porque la historia quiso que desapareciese un Luna, que era el candidato principal, pero desaparece y elige a los Trastámara. Los Trastámara no es apellido, como todo el mundo puede entender. En la Edad Media no existían apellidos, era un poco la localización, ¿no? Entonces los Trastámara heredan el condado de Trastámara. ¿Por qué lo heredan? Porque el padre de Enrique, que era Alfonso, tiene a Enrique como bastardo, ¿no? Se enamora de su madre, Leonor de Guzmán, a quien convierte casi en reina, y para asegurar la manutención de sus hijos bastardos en caso de que no en caso de que su hijo legal, que era Pedro el Cruel, accediese al trono, como así fue, para que pudiesen sobrevivir, les entrega señoríos. Y a Enrique le toca el condado de Trastámara. El condado de Trastámara está en Galicia. El condado de Trastámara pertenecía a la familia que introduce a los templarios en Galicia. Yo creo que ya son demasiadas casualidades, ¿no? Las Luego casualidades sí. en la historia pueden ser una o dos, pero cuando todos son casualidades, no encajan. Entonces, digo todo esto porque lo que hace el Papa Luna es empezar a diseñar todo el proceso de unidad, de unificación peninsular, insisto, peninsular, no de Aragón y Castilla, sino peninsular, también incluía Portugal. Se convierte en legado en Castilla y derrama por toda Castilla a toda su familia. Y eso facilita que haya una unión entre ambos. Fíjate que al final quienes unifican Castilla y Aragón son Trastámara, son Sí, sí, sí. Isabel y Fernando, los dos, son primos Sí. hermanos. Previamente ya lo había intentado Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna, con María de Castilla y Alfonso el Magnánimo. ¿Y por Sí, qué sí, no sí. triunfa? Porque no tienen herederos, no hay más. Ya. Entonces la herencia se traslada, en este caso, a su prima, ¿no? Pues Pero muy, sí, había una planificación de cómo tenía que llegarse a ese reino potente. Y doy un dato más, y con esto ya no aburro a los oyentes. Bueno, pues todo esto puede ser una elucubración de Javier Mas. Pues puede ser. Pero claro, luego vemos el desarrollo de la historia y vemos que quien se enfrenta en Oriente a los musulmanes es España. sí. La gran derrota de los musulmanes la lidera Felipe II. Felipe II, que además consigue y logra unificar, concluir ese proyecto templario de unificar toda la península. Bajo Felipe II se une Portugal a Castilla y Aragón. Exactamente, sí, sí, sí. Una pregunta, Javier. El título, que está muy bien, le estaba dando vueltas y he pensado, mira, le voy a preguntar a ver si le dio, no sé, demasiadas vueltas, mala la redundancia, al título o lo tenías claro desde el principio, barajaste algunos títulos distintos, porque es un título así como muy potente, que dice mucho pero tampoco dice nada. Entonces cuéntanos un poco la elección de este título tan curioso, Reina de Sangre, lo recordamos. Sí, bueno, no fue fácil, ¿eh? Soy sincero, no fue fácil. Y surgió al final, pues como un flechazo de amor casi, ¿no? Porque estaba dándole vueltas porque no me acababa de convencer el título anterior, no el primero, el anterior, que era La Reina Legítima. Entonces le daba vueltas y le daba vueltas y al final encontré
Es decir, a mí hay dos rasgos que me llamaron mucho la atención en Juana. Uno es que ella se pone al frente del ejército sin ningún tipo de problemas, con armadura, y lidera y vence en la toma de Zamora. Además, también está en la toma de Toledo, liderando el ejército, con espada en mano y en otras partes, ¿no? Pero en Zamora en concreto vence. Y en Zamora hay un episodio que a mí se me quedó grabado, y es que una mujer con valores, ¿eh? Pero para que entendamos también la Edad Media, una mujer que tenía claro que si no derrotaba al alcaide de Zamora, la corona podía evaporarse de sus manos, de su marido y sobre todo de su hijo. Y ni corta ni perezosa, pues el alcaide se encierra en la parte más dura de la fortaleza, ella la rodea, se entera de que hay tres niños, tres hijos del alcaide por la ciudad, los manda a arrestar y le amenaza al alcaide con que si no si no rinde la fortaleza, los matará. El alcaide no lo rinde y ella los mata, tal cual. Los Y degüella y cuando, los deja allí delante para que los vea. Eso se me quedó a mí marcado, claro, porque era una mujer con decisión, una mujer que no le importaba derramar la sangre. Pero claro, eso solo no era suficiente. Y entonces, ya te digo que como un flechazo pensé, vamos a ver, el otro gran rasgo de Juana era que Enrique no hubiese nunca podido llegar a ser rey sin Juana. Juana era la mujer que más deseaba en todo el reino de Castilla como esposa. ¿Por qué? Porque ella, su padre, al que todos conocemos, ahora cuando lo diga lo reconocerán todos, y más los de una generación, era don Juan Manuel, que era el autor del Conde Lucanor que todos nos han obligado a leer en EGB, ¿no? Los que sí, somos sí, de sí. EGB lo recordaremos. Bueno, pues su padre recogía la legitimidad para acceder al trono. Bueno, esto es muy largo de contar, pero bueno, para resumir, él se sentía legítimo y todo el mundo le reconocía su legitimidad para ser rey. Y su madre venía de otra rama de los de la Cerda que también se sentían con legitimidad para acceder al trono. De hecho, además, don Juan Manuel era infante de Castilla, es decir, que Sí. tenía sangre regia. Por lo tanto, ella heredaba dos legitimidades para acceder al trono. Recordemos que Alfonso, que era el padre de Pedro el Cruel y del marido del marido de Juana, que es Enrique, Alfonso había muerto por la peste, con lo cual el trono se quedaba vacante. Mm. Pero Enrique era bastardo, con lo cual no podía acceder tan fácilmente al trono. ¿Quién le daba la legitimidad? Juana. De hecho, en algún momento, Juana también fue pretendiente, porque así lo quiso Pedro el Cruel, que quería consolidar su legitimidad al trono. Por lo tanto, en Juana hay dos cosas. Una, que no tiene miedo a coger la espada, a derramar sangre, y otra, que por sangre le llega la legitimidad al trono y llega la legitimidad a los trastámanos. Entonces, fundía ambas cosas y el título tiene ese doble significado, reina de sangre por violencia y reina de sangre Linaje. por linaje, exacto, efectivamente. Sí. Desde el principio tuviste claro un poco el andamiaje de la novela, tenías, cuando te empezaste después de la documentación, cuando te empezaste a sentar y a escribir, tenías claro todo, capítulo 1, capítulo 2, tal, final, todo eso. Resumiendo, si eres un escritor de brújula o de mapa, o te gusta improvisar, cuéntanos. Bueno, yo no creo en la literatura ni en los autores que dicen que improvisan. No existen las musas, no creo para nada en ellas, y es más, quien dice que escribe así, y escribe así efectivamente, es un mal autor y ofrece un mal producto al mercado. No lo creo, y desde luego en novela histórica muchísimo menos, porque existe una cantidad de personajes brutales, una cantidad de tramas brutales. Yo he tenido que limpiar varias veces el libro porque el lector no está acostumbrado a que hayan tantos personajes a la vez, ni que hayan tantas tramas a la vez. Y tiene que ser algo más lineal. Entonces yo soy un autor de los que se coge un Excel y hace hojas y hojas y hojas haciendo mapas de por dónde va a discurrir y estableciendo cada capítulo de lo que va a tratar. De forma que cuando uno se pone a escribir realmente
el trabajo más duro ya lo ha hecho. El escribir delante del ordenador es la parte fácil. Lo difícil es investigar, desarrollar ese mapa conceptual, tener claros los personajes. Eso no significa que luego cuando tú escribes o cuando acabas de escribir vas introduciendo cosas que no estaban previstas porque vas viendo que pueden tener más o menos importancia. Eso es normal. Y además, los escritores que somos, no sé si de método, no sé cómo se llama, la verdad, pero los escritores que hacemos un poco mapas conceptuales, que trabajamos mucho la literatura antes de escribirla, lo que acabamos haciendo es repasarlo mucho. Y al repasarlo vas preparando, ¿no? Esto es como esculpir. Sí, Primero desbastas la piedra y luego empiezas a hacer el detalle poquito a poco, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. exactamente. Javier, he visto que tienes otros dos libros que me parecen fundamentales, que es el de Benedicto XIII, el que has hablado, y también La Reina de Espadas. Como digo siempre, que me preguntan, ¿y por qué no has hablado de este libro? Porque es que si empezamos a hablar de varios libros, la gente va a descontrolar y va a decir, esto a qué libro pertenecía, esto era del otro, este era el personaje tal. Entonces prefiero hablar contigo en otra ocasión, por ejemplo, un par de meses. Hablamos del de Benedicto XIII, que me llama la atención, aunque La Reina de Espadas no se queda atrás. Y bueno, la pregunta que te quería hacer, ¿qué respuesta estás teniendo de los lectores? Si esto pues va calando la novela histórica que vas escribiendo, si se sorprenden de personajes que a lo mejor no conocían tanto y bueno, van descubriendo pues otra faceta de la historia de España que ya nos has comentado. Cuéntanos un poco la experiencia de estos dos libros. No te pregunto por este, porque acaba prácticamente de salir, pero cuéntanos de los dos que has publicado, oye, que ya tienen más tiempo, pues un poco tu experiencia con arreglo a los lectores. Bueno, yo la verdad es que no me puedo quejar de los lectores. Yo como lector, fíjate, soy un lector complicado. Complicado no porque soy muy exigente, sino porque me gusta que las tramas sean muy complicadas. Me gusta que haya muchos saltos en el tiempo y en el espacio. Entonces yo cuando empecé a escribir tal y como a mí me gusta leer. Y poco a poco me he dado cuenta que a la gente no le gusta leer así. Le gusta que aunque hayan tramas, que es lógico que tiene que haber, sea mucho menos lioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo he ido limpiando mi forma de escribir y esta última novela, pues yo he pretendido que sea muy claro el argumento, bastante lineal, con pocos personajes a pesar de que sea la Edad Media, con personajes muy identificables y personajes que el lector se vaya quedando, ¿no?, en la cabeza. Entonces, eso me hizo tener la percepción de que, de que no era una novela, de que no iba a recibir tan buenas críticas como las anteriores porque la había hecho más sencilla. Y mi sorpresa ha sido que los lectores pero bastantes, vamos, los lectores que la están cogiendo, y no los conozco, son lo que van volcando pues en Amazon, en Casa del Libro, en fin, en todas las redes sociales, Claro, sí, sí, sí. es que están muy contentos y que entienden que la lectura es adictiva. Y yo, claro, pues estoy sorprendido porque para mí cuanto más atrás me voy en el tiempo, más adictivo es, porque las novelas eran mucho más complicadas. Yo llevaba a escribir una novela con cuatro líneas noveladas a la vez y cuatro espacios temporales a la vez y cuatro espacios geográficos a la vez diferentes, ¿no? Entonces, claro, pues ahora me parece que esto... Pero no, he descubierto, y el lector siempre tiene razón, ¿eh? El que no tiene razón es el escritor. El lector siempre tiene razón. Y he descubierto que la lectura tiene que ser así, tiene que ser una lectura que para enganchar te permita meterte. Y eso es lo que yo creo que puede pasar con esto, ¿no? Que sin darse cuenta aprendan historia, porque es también lo que estoy recibiendo, ¿no? Que están descubriendo un personaje que es lo que yo sí quería, que descubriesen a un personaje tan potente como el de Juana Manuel, Exacto. que se ha quedado un poco oscurecido en la historia. Pero sí, yo estoy muy contento. Y pasó algo parecido en el de La Reina de Espadas. Un pelín menos, fíjate, un pelín menos de éxito, de crítica, un pelín, ¿eh? No,
no voy a decir que no tuvo buena crítica, un pelín menos por el hecho de que habían un poquitín más de personajes y un poquitín más de saltos en el tiempo, que es un Ok, poco lo que he corregido en esta. Con lo cual, yo me adapto siempre a lo que digan los autores y en la siguiente corregiré lo que me están diciendo ahora. perfecto. Pues vamos a el apartado de las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Lo primero, el entorno que eliges a la hora de ponerte en harina, a la hora de escribir. Si tienes un despacho, tienes predilección por el día, la noche, con música, sin música, si más o menos lo estructuras de una forma, de otra. Cuéntanos un poco tu entorno a la hora de escribir. También. Bueno, yo creo que hay varias fases de un escritor, o por lo menos de los que siguen una forma de escribir parecida a mí. Una es cuando estás creando el volumen principal, ¿no? Cuando creas ese volumen principal, pues, que cuesta, es costoso, no tengo un espacio, bueno, yo tengo mi despacho, trabajo y tal, pero aprovecho también por las noches, incluso en la cama, me pongo con el ordenador, y luego cuando más avanzo, tengo que decirlo así, es cuando me voy Mm, al pueblo porque no hay cobertura. Nosotros veraneamos en un pueblo que es de la familia de mi mujer, en el Alto Tajo, mm, y allí pues no hay cobertura, ¿no? Y entonces, como no hay cobertura, pues o estoy en eso o no estoy. Y me concentro mucho más, avanzo mucho más, ¿no? Y luego en una segunda fase, que es un poco una fase de corrección, sigo teniendo mi espacio principal, que es mi despacho, pero me doy más libertad para poder hacerlo en cualquier entorno. Yo no tengo manías no, si no estoy aquí no puedo escribir. No, me dejo un poco llevar y voy situándome. Sobre todo dependo del tiempo, no del espacio. Fíjate, es más importante el tiempo para las personas que no vivimos de la literatura y que tenemos otras actividades, cuando encontramos ese tiempo, que el espacio. mm. Eh, Se ha generado un debate a través de las entrevistas sobre si se nota en la intensidad de la escritura que un escritor pues depende de la literatura para vivir, barra completar sus ingresos, o ya pues tiene los garbanzos asegurados y no tiene que preocuparse tanto de, bueno, de esa intensidad porque sabe que le va a llegar al final de mes. ¿Tú qué opinas? ¿Que esto se nota, no se nota o es prácticamente imperceptible, Javier? Bueno, yo no creo en eso. Fíjate, te voy a reconocer una cosa que no he dicho nunca, pero el mundo de la literatura, por desgracia, es un mundo lleno de egos, ¿no? Entonces, Mm, la gente está desbordada con su propio ego. Entonces aparece gente que quiere vivir de la literatura y que piensa que sus obras literarias son las mejores del mundo mundial. Y yo sí. he llegado a hablar con una persona en serio, ¿eh? En serio, hace ya Mm, unos años, que me decía que sus obras eran de premio Nobel. Lo que ocurría es que no había nacido en una provincia. No voy a decir cuál, porque si no se sabe de quién es. Había nacido en una provincia de la periferia española sí, y entonces pues no había llegado ahí, pero que él mismo decía de él que escribía muy, muy bien. sí. Bueno, yo creo que eso no es así. Nadie escribimos bien. Nadie. Ni Pérez Reverte, ni nadie. Es un proceso constante de aprendizaje. Entonces, pretender vivir de la literatura es una aspiración que todos tenemos, pero no porque nos daría dinero, sino porque nos permitiría estar a 100% en este mundo literario. El que Ujú, de inicio pretende vivir de la literatura, realmente su foco no lo centra en el desarrollo literario, lo centra en el dinero y ahí se equivoca. Y sí, entonces, para mí, ahí siempre sale un mal producto. Pero no por el hecho de que los que tenemos nuestra vida con otras actividades, pues no estamos preocupados por el día de mañana. Claro que nos preocupamos, lo que pasa es que nos preocupamos con nuestra actividad, no con la literatura. Tiene que ver con quién es quién y la forma de ser de cada uno. A mí no me interesa el dinero, mm, hay otros autores que sí que les interesa el dinero. Y yo creo que a los que les interesa el dinero hacen un mal producto, porque además pretenden hacer un producto muy comercial, muy rápido, producir mucho, no se repasa, no quieren aprender, porque ya han nacido siendo expertos, ¿no?, en literatura, y eso no es así. Yo creo que eso es ujú. mentira. Ahí está. Últimamente se está hablando mucho de la inteligencia artificial y además aplicada al mundo de la creación. Hay dos corrientes, una que me encuentro cada vez más, que
son colegas escritores que dice, Fran, lo mejor que podemos hacer nosotros ya es tirarnos por un puente, por un barranco, porque aquí ya no vamos a conseguir trabajo, la inteligencia artificial nos lo va a quitar todo, tal, cual. Bueno, muy pesimista. Y otros, que es mi caso, que pensamos que es una herramienta muy atractiva, muy válida para ayudarnos a seguir componiendo y creando, y que le va a costar muchísimo, si no, pues no lo conseguirá nunca, el igualarse a un ser humano por eso, porque son artificiales las inteligencias y nosotros pues tenemos sentimientos, tenemos otro tipo de valores que nunca pues, llegarán a tener las inteligencias artificiales por mucho que avancen. ¿Tú has hecho alguna incursión en inteligencia artificial y qué opinas de todo este mare magnum que parece ser que va a ser el fin del mundo y otros que lo vemos como más, digamos, más cotidiano, más algo más mundano? ¿Qué opinas, Javier? Bueno, a mí no me asusta, ¿eh? Yo opino un poco como tú, no me asusta la inteligencia artificial, porque además es un debate artificial, porque inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años, muchísimos. Cuando aparece Internet, parece que se va a acabar el mundo, ¿no? Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En la universidad, yo doy clases en la universidad, aparece el problema del plagio, porque Internet ahora te lo da todo y se copian textos y se vuelca todo y no sé qué. Y entonces crean una herramienta que es el Turnitin, que es la evaluadora de plagio, ¿no? Y efectivamente aparece gente que se plagia. Bueno, es decir, ya existía la inteligencia artificial. Era Internet. Lo que hacíamos nosotros era copiar y pegar. Ahora hay una aplicación que en vez de copiar y pegar, ya te copia y pega directamente. Sí. Pero es exactamente lo mismo. Y esa inteligencia artificial nunca va a poder tener alma, ¿no? Yo creo que antes lo hablábamos y has dicho alma. Bueno, pues sí, sí, es el alma, es la rapidez con la que el ser humano cambia, es la rapidez con la que el ser humano interpreta, es la avidez con la que podemos percibir cosas que no percibimos. Mira, hay un ejemplo muy sencillo con esto. Si tú coges un móvil de gama alta, un iPhone, ¿no? Que da igual que lo diga, coges un Sí. iPhone y haces una foto. Y te sale una foto. Y entonces te quitas y ves el sitio que querías fotografiar y lo ves precioso. Y Sí. vuelves a hacer una foto. Y haces la foto y dices, joder, pues es que no se ve tan bonito como se ve en verdad. Y entonces te vuelves a quitar de en medio el teléfono y dices, joder, pero si es que es que no lo capta. Es decir, la máquina no capta sensaciones, capta algo ya hecho, pero no sensaciones. Y el ser humano es capaz de transmitir sensaciones y sensibilidad. Eso no lo va a lograr jamás una máquina. Que sí, que se hacen textos y que tal, bueno, pues a lo mejor lo que acaba, y esto puede doler, pero lo que acaba generando la inteligencia artificial es una limpieza de muchas personas que se creen autores y que están publicando unas cosas horribles por ahí. Entonces la inteligencia artificial te pone como un mínimo de calidad que está por encima de todos esos autores. Pero en principio no hay que tenerle miedo, hay que usarlo como una herramienta. La historia, y tú sabes de esto, siempre es cíclica y siempre se repite. Y la historia está llena de ejemplos de cómo la tecnología ha asustado a la sociedad. Mira, te voy a poner un ejemplo que posiblemente la gente no conozca. En el siglo XIX, a principios, o finales del XVIII, cuando está el desarrollo incipiente del ferrocarril, pues Sí. a mí me gusta mucho, alguna vez lo he puesto a algún alumno, pero me gusta mucho un artículo de un periódico, de un periodista, que argumentaba con datos cómo la humanidad estaba en peligro, en auténtico peligro, porque el ferrocarril podía causar daños físicos y daños en la salud de las personas por la velocidad que podía llegar a alcanzar. Estamos hablando de 60 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Y decía que había que acabar con el ferrocarril, porque claro, someter a un cuerpo humano a una velocidad de 60 kilómetros por hora podía acabar con la especie y podía generar, entre otras cosas, decía, podía generar infertilidad, ¿no? Hoy vemos ese artículo tronchándonos de risa, ¿no? Bueno, pues dentro de 100 años, posiblemente quienes lean un artículo de gente metiéndose con la inteligencia artificial
pues se tronche. Inteligencia artificial depende también de dónde se aplique. A mí me da más miedo estos programas que ahora puede ver cualquiera en las redes sociales, que resulta que coges una foto de tus abuelos y la inteligencia artificial los puede poner en movimiento, ¿no? Sí, Y sí, entonces sí. esa sensación de que puedes revivir a un ser querido, sea un abuelo, o sea una esposa, o sea un hijo, Sí. eh, puede volver loca a la gente y puede estar buscando cosas que no debería. Eso sí que da más miedo. Ya, ya. Pero el hecho de que haga un texto, no, para nada. Perfecto. ¿Qué te iba a decir, Javier? ¿Estás preparando alguna novela ahora? ¿Algún proyecto? ¿Algún texto? ¿Ya lo tienes terminado? ¿Estás esperando a que te den el ok de la editorial? ¿O de momento te lo estás tomando en plan sabático después de la publicación de La Reina de Sangre? Bueno, yo suelo publicar siempre de forma alterna ensayo, novela, ensayo, novela, ensayo, novela. Mm. Entonces, este año, el año anterior o la pieza anterior fue el ensayo sobre la biografía de Benedicto XIII y ahora Sí. tocaba una novela histórica que es la de Juana Martínez de Luna. Ya tengo preparado, que saldrá pues antes de Navidad, un ensayo, que es un ensayo biografía sobre, me he venido a la etapa contemporánea, Mm. pero ya en mi cabeza está trabajando en una novela que no me acaba de gustar alejarme de la Edad Media porque ahí me siento muy cómodo, pero es, recojo un poco ese espíritu que te comentaba antes de la mujer, de la edad de plenitud de la libertad de la mujer, que es el siglo XVI, ¿no? Mm. Los últimos alientos de la dinastía Trastámara. Y entonces ahí hay dos personajes que a mí me parecen fantásticos, que son las dos primeras catedráticas del mundo que están en España y que se sitúan una en la Universidad de Salamanca y otra en la Universidad de Alcalá de Henares. Vale, Y vale. estas dos tenían, pues como es lógico, esa pequeña competitividad, ¿no? Y sobre eso es lo que estoy trabajando. Perfecto. Esta pregunta no la tenía preparada, pero bueno, me ha surgido por lo que estoy observando, tu pasión por la historia y por algunos pasajes y tal. Imagínate que un genio se te aparece y te dice, mira, Javier, te puedes reencarnar ahora mismo, bueno, no reencarnar, o sea, aparecer o vivir la vida en el siglo que más te guste. Después puedes volver al siglo XXI, pero mira, te ofrezco ese don. Vas a poder estar en el siglo que tú quieras y el tiempo que tú quieras. ¿Qué siglo elegirías? No te diría sin ninguna duda, porque tengo muchas dudas. Me apasiona tanto la historia que elegiría muchos momentos. Yo soy una persona activa o proactiva, entonces buscaría etapas en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el siglo XIV, la mitad del siglo XIV, 1350, una cosa así, porque es un proceso de reconquista, pero ya la reconquista iba a toda máquina. Entonces, ya había una inercia, ya el espíritu de lucha, de guerra, de caballería, de justicia, estaba muy impregnado, ¿no? Ese siglo a mí me apasiona y lo elegiría. Pero claro, las dudas de la historia es que te gustan mucho, ¿no? Entonces, si Claro, buscas un periodo paralelo, pues puede estar también en el proceso de conquista de América, ¿no? Realmente es la misma etapa, sí, traspuesta unos siglos, porque lo que hacían los españoles y los castellanos, los aragoneses, los portugueses, los gallegos en el siglo XIV era conquistar, ¿no? sí. Y lo que hacía Hernán Cortés en el siglo XVI era conquistar. Entonces a mí me gustaría también esa época. Yo creo que son épocas de proactividad. Es un poco a España, a los grandes países que han generado los imperios más grandes, siempre han tenido en la misma dinámica. Si es que la historia está toda inventada. Entonces, es una etapa muy parecida a la de los Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? Ese proceso de conquista del oeste. Aquí se Sí, llamó reconquista, allí era la conquista del oeste. Bueno, ese tipo de periodos a mí me apasionan, porque además son periodos donde el ascensor social, insisto mucho, está a la orden del día y una persona puede pasar de rico a pobre y de pobre a rico a lo largo de toda su vida. Eso hoy día cuesta un poquito más. exacto. Hemos hablado con Javier Mas,
una novela fantástica, Reina de Sangre. Todos los enlaces los tienes ya en la página correspondiente de radioesperantia.com, tienes los audios, tienes el podcast, etcétera, etcétera. Y veo aquí en la página de Almuzara que pone próximos eventos, presentación en Ateneo Mercantil el 8 de octubre de 2024. ¿Es correcto? Sí, sí. Ahí vamos a presentar en Valencia la novela. Esperemos que tengamos mucho éxito, cruzo los dedos y bueno, aprovecharemos para hablar de Juana, que vuelvo a repetir que a mí me apasiona, y de los Trastámara. Y también en Valencia el día 10 en la terraza Casino Antiguo, ¿no? Sí, bueno, en Valencia no, ese será en Castellón. Castellón. También lanzaremos el libro aquí y luego pues espero poder presentar en Zaragoza, en Madrid, en Burgos, es un poco lo que estamos trabajando ahora mismo. Pues lo recordamos en Valencia, Ateneo Mercantil, el 8 de octubre de 2024 y en Castellón, en la terraza Casino Antiguo, el 10 de octubre, pues también de este año 2024. Javier, ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de radio contigo y además con ese amor que compartimos por la literatura y por la historia he aprendido un montón de cosas y nada, en cuanto lea el libro, seguro que vamos a seguir charlando. Lo dicho, hablaremos sobre Benedicto XIII, sobre la reina de espadas, ya contactamos y nos coordinamos para otra entrevista y nada, será un verdadero placer. Gracias de nuevo y nada, estamos en contacto. ¿De acuerdo, Javier? Muchas gracias a ti por invitarme y yo estaré encantado de volver a estar contigo. Y nosotros despedimos este espacio. La revista de Radio Esperantia recibe el cordial saludo de Franco Saavedra desde la realización y presentación. Y lo dicho, ya tienes el audio, tienes los podcasts, tienes también el vídeo en YouTube. Ya sabes que en algunos vídeos pues, incluimos inteligencia artificial mientras escuchas la entrevista, en este caso del amigo Javier Mas. Hasta la próxima. Como digo siempre, a ser moderadamente felices. Y nada, muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.